Muy bien, muy bien. Bienvenidos nuevamente a una sesión de clase. En este caso vamos a desarrollar el tema de electrostática y electrodinámica dentro del desarrollo del avance curricular del curso de física y química. El objetivo principal en este caso es que ustedes puedan identificar y reconocer una vez más las unidades relacionadas a intensidad de corriente y resistencias eléctricas. Vamos a ver qué cosas, a qué se denomina intensidad de corriente, qué se denomina resistencias eléctricas y qué ley domina la electricidad. Para eso vamos a definir primero qué es la electroestática. En general, la palabra electro significa electricidad. Todo lo que tiene que ver la palabra electro significa electricidad. Y va a ser electricidad y esta palabra estática, ya la hemos visto anteriormente, significa reposo, equilibrio, o sea, sería electricidad en forma de equilibrio, electricidad sin movimiento. Por eso dice las cargas eléctricas en estado de reposo o en estado de equilibrio. Y ahora bien. Esto en teoría es importante primero identificar de que la electricidad, ustedes saben muy bien que cuando nosotros prendemos nuestro fluorescente, nuestro foquito en nuestra casa, la electricidad ya de por sí está en movimiento. Entonces, usualmente siempre decimos la electricidad se mueve, nunca está estática. Pero para antes de entender qué significa, qué pasa con la electricidad en movimiento, primero se recurre a esto, a la electricidad estática. ¿Qué sucede con las cargas? Hay todo un capítulo para estudiar cargas. Acá solamente vamos a ver algo básico para que se entienda qué es lo que sucede con las cargas eléctricas. Entonces, a esta parte izquierda que nosotros llamamos la ley cualitativa o la ley de cargas, tenemos dos cargas puntuales o cargas eléctricas puntuales. Si acá vemos el signo Q sub 1, carga uno de signo positivo, Q sub 1, una carga Q sub 1, una carga Q sub 2 de signo positivo, ambas son del mismo signo. Si ambos son del mismo signo, entonces cuando yo los quiero juntar o los quiero tratar de unir, están separados a una cierta distancia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que entre ellas se van a repeler, se van a separar. Por más que yo las quiera juntar, no lo voy a poder lograr. Eso es lo que le dice la ley de cargas. Entonces, existe una fuerza de repulsión o una fuerza de salida hacia afuera. Por eso que el vector, por lo que hemos visto ya en capítulos anteriores, que es un vector, la fuerza va hacia afuera en ambas cargas. Mientras que si las cargas son de signos opuestos, positivo o negativo en este caso puede ser el negativo a la izquierda y el positivo a la derecha, mientras sean cargas diferentes, entonces las cargas se atraen, cargas diferentes y se atraen. Y por lo tanto, al atraerse, la fuerza es hacia adentro o es hacia atractivo, que se conoce. Igual, están separados a una cierta distancia. Al estar separados a una cierta distancia, yo simplemente los coloco a esta distancia y veo de que las cargas se van a atraer, se van a juntar. Eso es lo que se conoce como la ley cualitativa o simplemente ley de carga. Ahora, la idea principal es saber con cuánta fuerza se repelen o con cuánta fuerza se atraen. Y para eso usamos la ley de Coulomb. Esta es la ley de Coulomb. Parece un poco difícil, pero no es nada difícil. F va a ser la fuerza que nos va a salir en newtons. Ahí está. K, esta es una novedad. K es la llamada constante eléctrica o constante de Coulomb. ¿Cuánto vale esa constante de Coulomb? Vale 9 por 10 a la 9. Este es el número que vamos a usar. Acá vamos a usar bastante teoría de exponentes. 9 por 10 a la 9. Es un número bastante grande. Son 9 seguidos de 9 ceros. El valor de la carga uno por el valor de la carga 2. Las cargas eléctricas tienen que estar necesariamente en coulombs. Y la R va a ser la distancia entre las cargas y también tiene que estar en metros. Estas son las unidades, vamos a ver, nunca a respetar estas unidades. Si la distancia nos dan en centímetros, se equivale a metros. Si la carga nos dan en otra unidad diferente de coulomb, hay que cambiarlos a coulomb y para eso se hace conversión de unidades. Ahora avanzamos, vamos a mojar esto.
Esa fue la escena. Ahora vamos a la parte electrodinámica. En la electrodinámica, y ahí sí, si vemos el orden, la electroestática, lo que vimos anteriormente, está dominado por la ley de Coulomb. La electrodinámica está dominada o está referida por la ley de Ohm. Pues, cada una de las partes de la física tiene una ley, una norma o una fórmula. Para eso primero definimos qué es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de los electrones, es el movimiento de los electrones. Los electrones, como dijimos, nunca están en reposo, siempre están en movimiento. Y por lo tanto, los electrones al moverse van a generar vibraciones. Esa vibración a lo largo del cable eléctrico es lo que se conoce como corriente eléctrica. Para eso necesitamos una fórmula. La corriente eléctrica tiene símbolo I mayúscula, es universal y es igual a Q sobre T. U es la carga eléctrica o la cantidad de carga que fluye por el cable conductor. ¿Cuántos electrones están fluyendo por el cable conductor? Eso se llama carga eléctrica en coulombs. Y T minúscula, no te olvides, T minúscula es el tiempo. Ups, y siempre en segundos. Si la carga está en coulombs y el tiempo está en segundos, la intensidad de corriente o la llamada corriente eléctrica me va a salir en unidades de ampere o amperios. Si nosotros tenemos una gráfica o hacemos una gráfica de tiempo versus intensidad de corriente, nos va a formar una recta de esta manera. Y todo el área comprendida en esta sección de la gráfica, todo lo que está debajo en un tiempo dado, nos va a dar la carga eléctrica. Es para el caso que queramos hacer una gráfica, para hallar la carga eléctrica que fluye por un cable eléctrico con una cierta intensidad en un tiempo dado. Ahora vamos a encontrar un elemento importante en la electricidad, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, en palabras sencillas, viene a ser un material, un dispositivo eléctrico, que lo que hace es disminuye el flujo de la corriente eléctrica, hace de que estos electrones al moverse por un cable eléctrico se mueven tan rápido, tan veloces que nadie lo puede controlar. Entonces el hombre crea un dispositivo que hace como si fuera un bache. Entonces estos electrones al chocar con el bache disminuyen su velocidad. Hacen que controle la velocidad de la corriente eléctrica. En una resistencia eléctrica tiene una serie de materialidades o una serie de características. Usualmente son cilíndricas. Tiene un elemento que es la resistividad eléctrica o la resistividad del material, que es con la que está hecho la resistencia eléctrica. La longitud L es la longitud de la resistencia eléctrica y A el área de la resistencia eléctrica. O sea, necesito tres elementos básicos para hallar la resistencia eléctrica. Su resistividad, que es propio del material, la longitud de la resistencia y el área transversal de la resistencia. Si yo tengo estos elementos, la resistencia en qué unidad me va a salir, me va a salir en ohms. El ohm es la unidad para mi resistencia, que es este símbolo de acá. Justamente en el cuadro de la derecha dices el amperio o el amperaje, que es para medir la intensidad de corriente, es el amperio. La resistencia eléctrica, su unidad es el ohmio o el ohm, y su símbolo es la herradura. Esta es una herradura, no es una ohm. Si yo tengo amperaje y tengo resistencia, entonces lo que me va a producir es voltaje. El voltaje es el tercer elemento para armar un circuito eléctrico. Ahí justamente vemos acá, circuito eléctrico. ¿Cuáles son los elementos básicos para armar un circuito eléctrico? Son estos tres. El voltaje, que se simboliza de esta manera, una línea grande, el polo positivo, una línea pequeña, polo negativo. El voltaje viene a ser lo que comúnmente conocemos como la pila. Nosotros no vamos a dibujar una pila literalmente. Sabemos que una pila tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Entonces, ¿cómo se representa eso en un circuito eléctrico? Una línea grande, polo positivo, una línea pequeña, polo negativo. La convención de signos dice para que circule una corriente eléctrica por este cable conductor, todo lo que está acá es el cable conductor, dice siempre sale del polo positivo y entra al polo negativo. Eso es lo que hace la convención de signos para un circuito eléctrico. En este caso, entonces se dice que la corriente está circulando en sentido horario. No siempre es así, depende mucho de la polaridad del voltaje. Y en el camino me voy a encontrar con este zigzag. Este zigzag es lo que nosotros conocemos o representamos a una resistencia. Ahí están los tres elementos básicos para armar un circuito eléctrico. Para que este circuito eléctrico funcione,
Entonces tiene que cumplirse la ley de Ohm. ¿Y qué dice la ley de Ohm? Esta de acá, pues. Se le conoce como el viga, que es la que también aparece acá. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si me falla el voltaje o me falla la intensidad o una de ellos, la resistencia, el circuito no funciona, el circuito no prende. Acuérdate que la idea es que, por ejemplo, el elemento más básico es un foquito. Acá está mi pilita, en este extremo está la pilita y en el otro extremo está el foquito, en la resistencia. Entonces yo quiero que este foquito prenda. Para que prenda ese foquito, tiene que cumplir esta ley, la ley de Ohm. Si no prende mi foquito, es porque alguno de los elementos ha fallado, o el voltaje, o la resistencia, o la intensidad. Entonces acá están los elementos básicos. V es el voltaje, o también llamarse es un sinónimo interesante. Diferencia de potencial, tensión de corriente, fuerza electromotriz. Acá pues en ese cuadrito te estoy dando todos los sinónimos para el voltaje. Ese es el que tiene más sinónimos en forma técnica. La corriente eléctrica sí la hemos visto que es el amperaje, la intensidad de corriente o corriente eléctrica, y la que se mide en amperios, o amperaje que también le llaman, y la resistencia que se mide en. Ahora, un circuito disipa calor, disipa energía, y eso se va a medir mediante la potencia. La potencia es la unidad de ella, es el watt. Símbolo W, por ejemplo, en las radios o en los estéreos, siempre te aparece cuántos watts de potencia tiene. Y esta también tiene fórmula. Esta es la fórmula básica y unas alternativas también, pero esta es la básica. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Y esto siempre te va a salir en watts. Siempre es importante recordar las unidades. Sin eso nos vamos a perder y no vamos a poder identificar si nos están hablando de voltaje, de amperaje, de resistencia o de potencia. Eso es importante. Ahora, los circuitos eléctricos se pueden acoplar. Acoplar significa agrupar, juntar, mediante dos maneras. O solamente se agrupan en serie o solo en paralelo. No hay más. Y combinación de ellas, ¿no? Series y paralelos, que le conocen como mixta, pero básicamente es o serie o paralelo. ¿Cómo sabemos que unas resistencias están en serie? Bien sencillo, fíjate el dibujito. Acá tienes una resistencia R1, a continuación está la R2 y después la R3. Todos van por el mismo cableado. Los tres siguen el mismo camino. No, el cable no necesariamente puede ser lineal, el cable puede estar así, chueco, pero mientras está R1 y R2, entonces significa que las resistencias están en ese, el cable es el mismo camino, y técnicamente se dice que la corriente es la misma, por eso dice, por ellos pasa una misma corriente. Técnicamente es así, en forma mucho más fácil de verla, es que dice, mientras estén en el mismo camino, están en serie. ¿Cuál es la idea? La idea es reemplazar estas resistencias, por ejemplo, en este caso las tres resistencias, por una sola, llamada resistencia equivalente, que haga la misma labor de las tres, que pase la misma corriente y que haga el mismo papel de las resistencias. Entonces, cuando están en serie, la fórmula dice la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Simbólicamente se pone así, sumatoria de las RI. En este caso, como son tres, pues aparece R1 más R2 más R3. Suma de las resistencias. Ahora bien, en el caso de que sean paralelas, ¿cómo identificas que sean paralelas? Pues la corriente viene por acá, se encuentra en una esquina, en un nodo, que eso acá técnicamente se llama nodo, y ahora se abren ramas. Fíjate acá, mira, se abre, se bifurca, se divide. En este caso, en este ejemplo, en tres ramales. Entonces, la corriente viene por acá y luego se divide en tres corrientes, que son diferentes a la original, pero que sumadas estas tres corrientes me dan la corriente original. O sea, la corriente se divide en tres ramas. Y por ella pasa una resistencia R1, una corriente I1, una corriente I2, una corriente I3. Ya la corriente no es la misma. ¿Qué es lo que se mantiene constante? El voltaje. El voltaje es el mismo. Esa es la diferencia entre serie y paralelo, mientras que en serie
La intensidad de corriente es la misma, el I es el mismo, el I es constante. La diferencia acá es que el voltaje es constante. La corriente ya cambia. Entonces, otra vez, ¿cuál es el trabajo? Reemplazar estas tres resistencias por una sola, que se denomina resistencia equivalente. Y por ahí ya pasa una corriente que es la corriente equivalente. La corriente equivalente es la suma de las tres corrientes. Como dije bien claro, el voltaje es el mismo, por lo tanto se cumple esto. Y por lo tanto, ¿cómo se halla la resistencia equivalente? Pues la fórmula es esta, un poco más difícil. Ya no es una suma directa. Mira, dice uno sobre la resistencia equivalente es igual a la suma de las impulsas de la resistencia. La fórmula general se dice así: uno sobre la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de uno sobre las resistencias individuales. Es la suma de las inversas. Y bueno, pues hay una fórmula muy particular para el caso de dos resistencias. Si las resistencias son en paralelo, se cumple esto, ¿no? Por eso dicen que en algunos casos la resistencia equivalente solo para dos resistencias es el producto de resistencias sobre la suma de resistencias. En general, yo sugiero que se aprendan esto siempre porque te ayuda a resolver para cualquier tipo de resistencia. Después aplica simplemente matemática. Vamos ahora con los ejercicios aplicativos. Hemos visto, no se olviden, en la parte teórica dos partes, electroestática y electrodinámica. Entonces ahora vamos al tema de electroestática. Vamos a ver en qué caso es electrostática, en qué caso es electrodinámica. Dice, cuando una fuerza, perdón, calcule la fuerza de repulsión entre dos cargas de 3 coulombs y 4 coulombs, si te das cuenta, dice de frente de repulsión. ¿Por qué se da repulsión? Porque ya son dos cargas del mismo signo, positivo, positivo. Es más, lo podemos dibujar. Carga positiva, carga positiva. Tenemos de 3 coulombs, de 4 coulombs. Si dibujamos, siempre bueno dibujamos separados 2 centímetros. Entonces, como hemos dicho en la parte teórica, si son del mismo signo, son cargas iguales, se repelen. Por eso dice fuerza de repulsión, o sea, la fuerza está hacia afuera. La pregunta es, ¿cuánto vale esa fuerza? ¿Con cuánto se están repeliendo? Ok. Primero, lo primero que siempre tienes que hacer es identificar si todo está de acuerdo a las unidades que hemos aprendido. La carga en coulombs, muy bien. La distancia en centímetros, no, esto tiene que estar en metros. Y para llevarlo a metros, fácil. Ahora vamos a usar teoría exponencial. ¿Se acuerdas que un metro tiene 100 centímetros? Pues acá lo hacemos así. El centímetro llevado a metros lo multiplicamos por 10 a la menos 2. Y con eso tenemos metros. ¿Por qué A? Te explico fácilmente. Un metro tiene 100 centímetros. Nosotros queremos al revés. Un centímetro, ¿cuántos metros tiene? La teoría nos dice que va a salir 0,01. Pero 0,01 llevado a teoría de exponentes es 10 a la menos 2. Vamos a trabajar acá con teoría de exponentes. Si deseas, puedes trabajar con decimales con el 0,01, sí. Pero vas a ver, mira la diferencia cuando trabajas con teoría de exponentes en este capítulo. Queremos hallar la fuerza. Entonces, como queremos hallar la fuerza, vamos a aplicar ¿qué cosa? Ley de Coulomb. Recordamos la fórmula de ley de Coulomb. La constante por carga uno por carga 2 sobre la distancia al cuadrado. No te olvides que la distancia es al cuadrado. Entonces comenzamos a reemplazar datos. La constante K es 9 por 10 a la 9. Eso no te olvides. 9 por 10 a la 9. Por la carga uno, que ya lo tenemos, que es 3 coulombs. Por la carga 2, que es 4 coulombs. Sobre la distancia, que ya lo tenemos, 2 por 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado. Esto, si deseas directamente, lo puedes llevar a calculadora. Las calculadoras aceptan teoría de exponentes. Puedes usar hasta la calculadora celular, igual lo va a aceptar. Y si lo quieres hacer manual, sigues haciendo esto. 9 por 10 a la 9 por 3 por 4. Todo sobre, acá teoría de exponentes, 2 al cuadrado es 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado sería 10 a la menos 4. Acá los dos exponentes se multiplican.
Ventaja matemática acá, esto de acá se elimina. Multiplico números, 9 por 3 me da 27. Y fíjate lo que va a suceder con los exponentes. Que dice matemática, misma base se restan, cuando están dividiendo se restan exponentes. 9 menos 4 porque estás restando de arriba hacia abajo. O sea, sería 27 por 10 a la 13. Si te das cuenta, esta es la respuesta, ya estaría en newtons, pero si queremos usar las claves, si te das cuenta, no aparece 27 por 10 a la 13, sino vamos a usar una equivalencia numérica que sería 2,7 por 10 a la 14. ¿Por qué? Matemática, teoría de exponentes. Para aquellos que queramos repasar cómo han hecho esto, cómo llevamos del 27 por 10 a la 13 a 2,7 por 10 a la 14, fácil. Cuando tú le pones una coma acá, le estás cogiendo un número a la izquierda. Estás cogiendo un espacio a la izquierda. Como estás cogiendo un espacio a la izquierda, entonces la teoría dice súmale un 1 al exponente. Entonces por eso se forma 2,7 por 10 a la 14. Ya deja de ser 10 a la 13. Cuando te mueves a tu izquierda la coma decimal, el exponente aumenta 1. Le sumas 1 y sigue siendo newtons. O sea, habría dos respuestas, ¿no? Si tú deseas, lo hubieses dejado en 27 por 10 a la 13 o si no, en 2,7 por 10 a la 14, que eso lo correspondería a la clave A, si queremos tenerlo como clave. Y ahí tenemos la primera solución de ese ejercicio. Vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2, el problema nos dice esto. La fuerza de atracción, acá habla de fuerza de atracción, entre dos cargas es de 1,8 por 10 a la 14. Ya no se está dando la fuerza, ya no se está dando el valor de la fuerza. La pregunta es, calcúlame la distancia que los separa, siendo las cargas Q1 de -4 significa que es negativa, y una carga 2 de 8 coulombs. Como no tiene signo, se asume que es positiva. Entonces vamos a dibujar para que veamos qué sucede con el problema. Tenemos una carga negativa de 4 coulombs, una carga positiva de 8 coulombs. La distancia no se sabe, es lo que queremos hallar. Y como son cargas diferentes, la teoría dice que la fuerza es hacia adentro, por eso que el problema no dice que es la fuerza atractiva. Y ya nos dan como dato la fuerza atractiva. Otra vez vamos a aplicar la fórmula de ley de Coulomb. F es igual a K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces vamos a aplicar reemplazando datos. La fuerza vale 1,8 por 10 a la 14. Si te das cuenta, aparece el tema de teoría de exponentes. Es igual la constante K, 9 por 10 a la 9 por la carga 1, 4. Ya tenemos que, sabemos que es negativa, pues simplemente ponemos el signo. O la carga 2, que es 8 sobre la distancia que no lo sabemos elevado al cuadrado. Esta es nuestra incógnita. Entonces, si te das cuenta, hemos reemplazado tranquilamente. Ahora, ¿qué hacemos? Matemática. Esto, si eres, si te desespera esta parte de la matemática, puedes pedirle a una aplicación que te lo resuelva. Pero vamos a hacerlo manualmente. Esta distancia, esta incógnita que está dividiendo, está abajo en el denominador. Acuérdate que matemática dice, mándalo al numerador. Entonces sería distancia al cuadrado, sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 8 sobre ese 1,8 pasa dividiendo 1,8 por 10 a la 14. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tenemos este decimal? Esto siempre los decimales nos molesta cuando hacemos manualmente. Entonces hacemos esto. Acá hay que acordarnos bastante matemática con teoría de exponentes. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 8. Este 1,8 sabemos que lo podemos poner 18 por 10 a la -1, lo que vimos en antes, ¿no? Este 1,8 significa que la coma lo ha cogido un espacio, entonces 18 por 10 a la -1 por 10 a la 14. Y ahora sí, podemos simplificar todo lo que queramos, porque mira, si te das cuenta, todo han quedado números. Entonces, por ejemplo, podemos sacar novena 1, novena 2, mitad 1, mitad 2. Entonces, ¿qué nos queda? Como números nos queda 2 por 8, 16. Ahora nos quedan las teorías de exponentes. Otra vez, abajo primero se suman respetando su signo.
Menos uno más 14, porque cuando estás multiplicando, acuérdate que se suma. Menos uno más 14 me da 13. Ahora sí, 9, este 9 de acá, con este 13 que está dividiéndose, estaría 9 menos 13, eso sería menos 4, porque está restando de arriba hacia abajo. 9 menos 13. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? Nos está quedando así. Distancia al cuadrado es igual a 16 por 10 a la menos 4. Finalmente, ¿qué queremos de ahí a la distancia? ¿Qué hacemos? Este cuadrado, como pasa al otro lado, como raíz. Raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de 10 a la menos 4. Matemática que dice raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de 10 a la menos 4 se copia el 10 y simplemente se saca mitad, mitad. ¿Por qué mitad? Porque cuando es raíz cuadrada, pues llamamos raíz cuadrada, cuando no hay nadie significa que hay un 2 acá. Entonces, mitad una, mitad 2. O sea, quedaría 4 por 10 a la menos 2 y esto sería metros. Ya estamos dando metros. Ahora, ¿esto qué significa? Si acá si te das cuenta las claves, voy a dar dos respuestas. Primera respuesta, 10 a la menos 2 significa que mi coma decimal se ha movido a mi izquierda 2 espacios. De acá se mueve 2 espacios. O sea, sería 0,04 metros. Otra respuesta, sabemos que 10 a la menos 2, ¿cierto? Este 10 a la menos 2 significa que lo puedo llevar a centímetros. Entonces eso sería lo mismo que sería 4 centímetros. Entonces habría tres respuestas esas, ¿no? 4 por 10 a la menos 2 metros, como serían exponentes, 0,04 metros, o que significa 4 centímetros. En este caso, como las claves todo están en metros y me lo dan en decimales, entonces esta respuesta sería 0,04 metros. Bien, avanzamos. Ejercicio 3. Calcule la fuerza de repulsión entre las cargas de cual este símbolo es interesante. U es micro. Capítulo 1. Sistema Internacional de Unidades Prefijos. ¿Qué es el micro? Para acá lo vamos a anotar. Micro, este símbolo siempre significa 10 a la menos 6. Prefijos, ¿se acuerda? Acordémonos en la tabla de prefijos. Hay una serie de tablas, una tabla que se llama prefijos. En ese prefijo nos daban cuánto valía numéricamente. Lo habíamos usado muy someramente, pero acá volvemos a recordar la importancia. De igual acá, mira, esta U significa micro. Entonces, cuando tenemos esta micro, significa que lo vamos a reemplazar por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros necesitamos la carga en coulombs, no en microcoulombs, ¿no? Esto de acá es microcoulombs. Ya, ok, entonces dice, tenemos dos cargas. ¿La carga de qué signos son? Positivos. ¿Quién me lo dice? Acá, pues. No hay signos. Si no hay signo, acuérdate que son positivos. La primera, 4 microcoulombs, que sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la otra también positiva de 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Dice que están separados 2 centímetros. Otra vez, no te olvides que esto hay que llevarlo a metros. ¿Cómo le llevamos a metros? 2 por 10 a la menos 2 metros. El centímetro, acá lo voy a volver a poner. El cm, 10 a la menos 2 metros. Y ya está. Entonces, ¿qué nos piden con estos datos? Hállame la fuerza. ¿Qué fuerza será? Una fuerza de repulsión. ¿Por qué la repulsión? Porque las cargas son iguales. Entonces la fuerza va hacia afuera. Fórmula otra vez, constante K, que sería 9 por 10 a la 9, por la carga uno, que sería 4 por 10 a la menos 6, por la carga 2, que es 2 por 10 a la menos 6, todo sobre la distancia, que es 2 por 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado. No se olviden siempre, practiquemos la fórmula porque es la única manera en la cual vamos a acordarnos. Y si no, revisa tu plagio. Ahora sí, comenzamos manualmente. 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6. Si te das cuenta, vamos a copiarlo esto porque vamos a hacer copiarlo. No te dediques a eso, a estar multiplicando. Primero resuelve lo de abajo. Este 2 elevado al cuadrado me genera 4 por 10. Este 2 se multiplica, pues son exponentes. 10 a la menos 4. Mira la ventaja.
El 4 con el 4 se va. Por lo tanto, me queda f es igual, multiplica los números primero, 9 por 2, que me da 18. Teoría de exponentes en la parte de arriba. Vamos a cambiar de color para que se guíen. 9 más menos 6 más menos 6. Acuérdate que cuando estás multiplicando se suma. Entonces sería 9 más menos 6 más menos 6. Sería menos 12 más 9 menos 3. Todo sobre 10 a la menos 4. Acá están dividiendo, entonces los exponentes finalmente se van a esta. Se va esta de arriba hacia abajo. Menos 3 menos menos 4. Ese es el otro. Arriba hacia abajo y siempre se resta. Si lo metes esto en la calculadora, te va a salir 10 a la 1, que simplemente es 10. Ya está en newtons. Primera respuesta, 18 por 10 a la 1, o simplemente 18 por 10. Pero 18 por 10 se puede multiplicar tranquilamente. Eso es 180. ¿180 qué? Newtons. Y eso sería esta respuesta de acá. 180 newtons. Siguiente, ejercicio 4. Calcula el valor de las cargas. Mira, la carga uno es igual a la carga 2 y es igual a Q. ¿Qué significa? Que las dos cargas no se conocen, no se saben, pero las dos son del mismo valor, Q y Q. No se saben quiénes son, pero son iguales. La idea es hallar esa carga. Si experimentan 90 newtons, ya me están dando la fuerza, 90 newtons de fuerza electrostática. Vamos a suponer que sean atractivas o repulsivas. Ya no saben, simplemente dicen la fuerza es de 90 newtons. Y están separados por una distancia de 2 centímetros. Coincidentemente, hasta ahorita los ejercicios tienen una distancia de 2 centímetros. De repente por ahí van a pensar, oye, pero siempre la distancia de 2 centímetros. No, son ejemplos. Coincidentemente, estos ejercicios están hasta ahorita con la distancia de 2 centímetros. Otra vez, no te olvides que esto equivale a 2 por 10 a la menos 2 metros. 2 por 10 a la menos 2 metros. Otra vez aplicamos ley de Coulomb. La F vale 90. S es igual a la constante K, que vale 9 por 10 a la 9 por la carga de la primera, que no se sabe, por la carga de la segunda, que tampoco se sabe, pero es la misma, por lo tanto le ponemos Q y Q, sobre la distancia, que es 2 por 10 a la menos 2 todo elevado al cuadrado. No te olvides que la distancia siempre es al cuadrado. Hasta acá terminó la física, ahora matemática. ¿Cómo despejamos o cómo hallamos esta Q que no se sabe? Bueno, una vez más, esto pasa a multiplicar, que sería así. 90 por, acá primero resolvemos la potencia, ¿no? 2 por 2, 4 por 10, ese 2 a la menos 2, acá se multiplican, sería menos 4. Esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por matemática, Q por Q, cuando estás multiplicando, eso es Q cuadrado. No, no te olvides de que una cosa es que me diga Q más Q, eso sí me dices que es 2Q, y otra cosa es Q por Q, que es la que estamos necesitando acá, que eso es Q cuadrado. Son dos cosas diferentes. Muy bien, matemática, esto que está multiplicando lo mando a dividir. Entonces va a quedar así, mira, 90 por 4 por 10 a la menos 4 todo sobre 9 por 10 a la 9. Y esto va a ser igual aquí a Q cuadrado, que no la conozco. Mira la novedad, matemática, novena 1, novena 10. Entonces acá queda solamente queda el 4 y ahora mira qué sucede con la teoría de exponentes. Tienes un 10 con un 10 a la menos 4. Acuérdate que acá hay un 1. Entonces sería sumando exponente porque está multiplicando, sería 10 a la menos 3. Eso sobre 10 a la 9. Eso es igual a Q cuadrado. Seguimos con matemática. Vamos a poner acá Q cuadrado. Y ahora tenemos teoría de exponentes. Como es cuando están dividiendo, se restan los exponentes de arriba hacia abajo. Menos 3 menos 9. Menos 3 menos 9, eso es menos 12. Acuérdense que también hay otros trucos para que ellos de repente saben un poquito más de teoría de exponentes. Otros en esto, ¿no? El que está abajo sube con signo cambiado. Eso también es excelente. Es válido. Igual si te das cuenta, menos 3 menos 9 menos 2. Igual de las dos maneras estás ahí lo mismo. Finalmente quiero hallar el Q, este cuadrado como pasa al otro lado como raíz cuadrada.
4 por raíz cuadrada de 10 a la menos 12. Raíz cuadrada de 4 2. Raíz cuadrada de 10 a la menos 12. Otra vez no te olvides que cuando se hace eso se simplifica. 10 a la menos 6. Y ya está. Ya tenemos la respuesta. Pero no te olvides lo que te expliqué. El 10 a la menos 6, eso significa que es un micro. Por lo tanto, la respuesta final es 2 microcoulombs. O sea, habría dos respuestas. 2 por los 10 a la menos 6 coulombs o simplemente 2 microcoulombs. Seguimos. Acá salen un bloque de ejercicios, vamos uno por uno y siempre anda recordando en qué tema estamos. Hemos visto primeros temas de electroestática, ahora veamos qué tenemos. Dice, cuando una plancha se conecta a una diferencia de potencial de 220 voltios, V es voltios, A significa que esto ya es voltaje, el voltaje es 220 voltios, ya no tiene nada que ver con electroestática, esto es electrodinámica. Circula por ella una corriente de 8 A, 8 amperios, eso es intensidad de corriente. Por eso es importante reconocer datos. Calcularme la resistencia por la que circula la plancha. Ah, ya, entonces esto es electrodinámica, todos ley de Ohm, el famoso PIR. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Comienzas a reemplazar datos. 220, la intensidad 8, la resistencia no se sabe. Ese 8 lo mandas a dividir y entonces sería 220 entre 8, ¿no? Que sería 27,5. 27,5 la resistencia que nos sale, la resistencia nos sale en ohms. Esa es la resistencia para ohms. Y esa es la respuesta. ¿Más fácil? Sí. ¿Es más sencillo que lo anterior? Sí, pero es igual que lo anterior en el sentido de identificar datos. Tienes que identificar los datos a partir de las unidades. Ejercicio 6. Determíname la intensidad de corriente. Ah, ya. ¿Quieres hallar la intensidad de corriente? ¿Qué pasa por un conductor? Si se sabe que el tiempo, tiempo T minúscula, 0,01 segundos, pasa por ellas un 4C de carga. Ah, esa es la carga Q. Q de 4 conos. Y entonces acá tenemos el dato de intensidad, carga y tiempo. Fórmula de corriente eléctrica. Revisamos la teoría. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga sobre un tiempo dado. Esa es la fórmula que vamos a usar en este caso. Definición de intensidad de corriente. Entonces, la intensidad no lo sé, la carga ya lo tengo que está en 4 coulombs. Acuérdate que la carga siempre está en coulombs y el tiempo está en 0,01 segundos. El tiempo siempre en segundos. Si esto dividimos, nos sale 400. 400 que la intensidad de corriente nos va a salir en amperes. 400 amperes. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ya dos fórmulas, ¿no? En el caso del ejercicio 5 ley de Ohm, y esta de acá, ley de intensidad. Dice, en un foco de resistencia de 2 ohm, otra vez resistencia eléctrica, y que está en un voltaje de 12 voltios, entonces como comenzamos a identificar datos, resistencia 2 ohm, voltaje 12 voltios. Determine la intensidad de corriente por la que circula en este circuito. No dan la gráfica. Para repasar, no se olviden, la línea grande es por lo positivo, la línea pequeña es por lo negativo. ¿Cómo es la convención de signos? Sale del positivo, entra al negativo. Por eso es que esta flechita aparece acá. Significa que la corriente está circulando en ese sentido. Por ahí está la corriente. La pregunta es, llame la corriente. Entonces otra vez vamos a usar ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje 12, la intensidad no lo sé, la resistencia 2. Listo. Ese 2 pasa dividiendo y sería 6. La intensidad en que se va a medir, 6 amperes o 6 amperios, como que se llama. Ejercicio 8. Por una resistencia de 800 ohm, ya me está dando la resistencia, 800 ohm. Circula una corriente eléctrica de 0,16 amperios, esta es la intensidad de corriente, 0,16 amperes. Se conecta a una diferencia de potencial, no te olvides ese sinónimo, ya lo hemos visto en la tablita teórica, la diferencia de potencial significa voltaje, que no se sabe, dice, hallame el voltaje, otra vez, ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, voltaje no lo sé,
la intensidad 0,16, la resistencia 800. Si esto metemos a la calculadora, ¿cuántos serían? 6 por 8, 48, 828. 128, ¿qué? Volts. El voltaje se mide en volt o voltios, si lo quieres usar en español. Listo, ejercicio resuelto. Seguimos. Ejercicio 9. Una bombilla eléctrica de 8 ohms, en lo que cosa es resistencia. 8 ohms. Está sometido a una batería de 12 voltios. Está conectado a una batería de 12 voltios. Calcule la intensidad de corriente que circula por este foquito. Si te das cuenta, es un sistema de bombilla eléctrica. Otra vez tengo todos los datos para poder aplicar ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje 12. La intensidad no lo sé. La resistencia 8. Otra vez, S de 8 pasa dividiendo y la respuesta nos saldría 1,5. 1,5 que a la intensidad siempre va a salir en ampere. La intensidad sale en ampere. Ejercicio 10. En un circuito cerrado mostrado, tal como está acá, si te das cuenta, te pueden dibujar, te da un dibujo mucho más elegante, mucho más sofisticado que tenemos. Tenemos una pila, que eso sería el voltaje, el cable eléctrico, que son los lazos rojitos, este es el cable eléctrico, cable. Este es el interruptor, que es el que hace que abra y cierre el circuito simplemente, y acá estaría la resistencia. Entonces tenemos los tres elementos básicos: voltaje, resistencia y la intensidad de corriente, que es por la que circula el cable, en el cable. Dice, el foco de luz se enciende cuando hay una diferencia de potencial o voltaje, no sé si te das cuenta, de 1,8. Dato del problema, voltaje 1,8 voltios. Si la intensidad de corriente eléctrica que circula por esa resistencia es de 0,9 ampere, ya está muy bien, ese es el amperaje, hállame el valor de la resistencia. O sea, no sé cuánto es la resistencia. Otra vez, ley de Ohm, vamos a hacerlo acá. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje 1,8. Intensidad de corriente 0,9. Resistencia no lo sé. Entonces, ese 0,9 pasa dividiendo, entonces sería 1,8 entre 0,9. Eso nos va a dar 2. ¿2 qué? Ah, la resistencia está en ohms. La resistencia en ohms. 2 ohms. Sería esta la respuesta. Seguimos. Ejercicio 11. Nos dice. Acá está. Hay la corriente que circula a través de la resistencia en el circuito. Te piden allá la corriente, o sea, la intensidad de corriente eléctrica. Un aspecto interesante acá en este dibujo, mira, aparece línea grande, línea pequeña, línea grande, línea pequeña. Esta es una representación de una batería. La diferencia entre una pila y batería es la capacidad, que en este caso, por ejemplo, es una batería de 12 voltios. Acá igualito, la línea grande es el polo positivo y el otro extremo es el polo negativo. Esta de acá antes significa para representar que hay varias celdas, que significa una batería. Línea grande, polo positivo; línea pequeña, polo negativo. Otra vez sale el positivo, entra el negativo. Así que sí que la corriente circula de esta manera. Ok, entonces el voltaje según el dibujo es 12 voltios. Acá tienes otro símbolo, 6 ohm. Ah, esto es la resistencia. Eso quiere decir que tenemos como dato voltaje 12 voltios, la resistencia es de 6 ohms. Si se dan cuenta, en el texto no me dice nada. La figura es la que me ha informado. Entonces la pregunta es, ¿cuánta es la intensidad de corriente que circula por ella? Otra vez, ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje 12. La intensidad de corriente no lo sé. La resistencia es 6. Ese 6 pasa dividiendo. 2 entre 6 me sale 2. 2 que la intensidad de corriente se va a medir en ampere. 2 amperes. Ok. Resuelto otra vez. Y vamos avanzando. Ejercicio 12. En el circuito mostrado, cambio de color acá. En el circuito mostrado, las resistencias están medidas en ohm. Acá están, o sea, sería 6 ohm, 3 ohm. Y esta resistencia que no se sabe, o vamos a ver qué dice.
Dice, y el valor de la resistencia equivalente medida entre los extremos A y B, o sea, ya sería el valor de la resistencia equivalente en los extremos A y B, dice que vale un ohm, o sea, la resistencia equivalente, el EAG equivalente es de un ohm. Determina el valor de la resistencia EAG que permite obtener dicho resultado. O sea, la pregunta es cuánto vale esto sabiendo que la resistencia equivalente es un ohm. Mira, acá es algo interesante este circuito, porque fíjate acá, comienza acá, pasa por una resistencia de 6, otra que no se sabe y la de 3, y termina en B. Esto se llama los dos extremos. Pero uno pensaría que aparentemente estaría en serie, pero no es así, porque si la corriente circular por acá, fíjate lo que sucede, se encuentra con un nodo y la corriente va a pasar por acá, un grupo de la resistencia pasa por acá y otro grupo pasa por la resistencia. Pasa por acá, baja, ¿no? Igualito por este cable. Baja otra vez otro un pedazo de la una cantidad de intensidad de corriente y se une. Finalmente, la corriente que entra es la misma corriente que sale. Eso sí, no hay dudas, pero hay un problema en el camino. El camino es que se ha dividido, se ha bifurcado. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Este lo vamos a llamar punto de nodo C y este de acá sería un punto de nodo D. Entonces, mira, si tenemos A, C, D, B. Entonces vamos a poner así en esta línea. Tenemos nodo A, nodo C, nodo D y nodo B. Y comenzamos a armar o rearmar o a reestructurar el circuito a partir de la lectura. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, entre A y C está la resistencia de 6. Ahora, entre C y D está la resistencia que no se sabe, ¿no? Claro, a ver, esto para que quede mejor, vamos a hacer así. Vamos a pensarlo de esta manera. Este es el nodo A, este es el punto de partida. Este punto de acá sería el nodo C, como dijimos. El de acá sería el nodo D, pero aquí hay una novedad. Este nodo que está acá es el mismo de acá, si te das cuenta, cuando es el mismo cable se va a transmitir el mismo nodo, o sea, sería el nodo A. Y este punto que está acá es el C, sería el mismo nodo que está acá. ¿Qué sería en este caso el punto, el mismo nodo que sería B? Entonces, en vez de C, si te das cuenta, aparentemente sería 2, sería el B. Estos de acá, estos cables se llaman justamente puentes. Estos puentes hacen que las letras C y D que habíamos puesto sean las mismas letras. O sea, vuelvo a repetir, al principio eran C y D, pero este cableado me permite de que este nombre que era D sea el mismo nombre del original. Y este que era C se convierte en el mismo nombre original que era B. Entonces, ¿qué es lo que me doy con la sorpresa? Que estos nodos, aparentemente que eran cuatro A, B, C y D, como lo habíamos dibujado al principio, simplemente haya dos, el nodo A y el nodo B. Ahora fíjate, leemos. Entre A y B está el de 6 ohmios. Entre B y A está la resistencia de eje. Ah, ya, o sea, entre B y A está la resistencia de eje. Y acá entre A y B está la de 3. Ah, otra vez, entre A y B está la de 3. La de 3 ohmios. Esto se le conoce justamente el acoplamiento de resistencias, lo que aparentemente es en serie, no es en serie, es un acoplamiento en paralelo. Esta es una resistencia en paralelo. Por eso que técnicamente en electricidad a estos cables de acá que vuelvo a remarcarlo con verdecito, a esto se le llama puenteos. Hace que los nodos sean el mismo nombre y hace de que uno aparentemente que estaba en serie, porque si yo saco estos cables están en serie, estas resistencias, se conviertan en paralelas. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? Dice de que esta resistencia que estaban así de esa manera, que ya descubrimos que era paralelo, hay una sola resistencia equivalente, o sea, al rearmarlas y al juntarlas, al sumarle estas tres resistencias, está formando una resistencia equivalente de un ohmio. La pregunta es, ¿cuánto valía esta R que no se sabe? ¿Qué hace eso? ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando es paralelo, ¿cómo es la fórmula? Uno sobre resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las impedasas de las resistencias. ¿Ah? Entonces vamos a aplicar eso, que parece rarísimo, pero es bien sencillo. Uno sobre la resistencia equivalente, pero ya sé, pues la resistencia equivalente, el problema dice que era uno coincidentemente. Ah, ya, entonces uno sobre uno.
es igual a la suma de de las inversas de la resistencia. O sea, sería 1/3 más 1/6 más 1/n. Eso es lo que te dice esta fórmula que parece rarísima. Es esto de acá. 1/la resistencia equivalente, que en este caso vale 1, es igual a 1/la resistencia 1, que es 1/3, 1/la resistencia 2, que es 6, y otro 0/la resistencia 3, que no se sabe. De acá lo que sigue ya es matemática. 1/1 es 1. Si agarramos la calculadora, 1/3 más 1/6, si lo quieres ver de esa manera, sacas el mismo mínimo, ¿no? Sería por 2 sería 3/6, que sería 1/3 más. Eso sí, hacerlo frente, lo metes a la calculadora. O sea, sería 1/3 más 1/6, es otra vez 1/3. Perdón, 1/2, ¿no? Tercia 1, tercia 2, 1/2. Estaba confundiendo ahí. ¿Qué más tenemos? 1/2 pasa restando, entonces sería así: 1 menos 1/2 es igual a 1/r. 1 menos 1/2 o 1/2. Es 1/r equivalente. Matemática, de acá pasa multiplicando, haciendo aspita, 2 pasa por acá y ya está. Apareció la resistencia. ¿De cuánta resistencia es? De 2. 2 ohmios. Acuérdate que la resistencia siempre es 2. Entonces, observaciones. Esta fórmula que para paralela parecía difícil, más nada difícil. Y esta es la universal, como les dije en la teoría, ¿no? Nos ayuda bastante porque son para tres resistencias. Muy bien, entonces con esto estamos dando por terminado el desarrollo de estos ejercicios para el tema de electroestática y electrodinámica. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.